Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a La Quinta Pata de la Noticia, este espacio plural donde debatimos con información y con respeto sobre todos los temas de la actualidad. Marcela, buenas noches. Buenas noches, Damián. Y a un día del inicio del segundo semestre vamos a estar hablando de qué va a pasar con tu bolsillo. ¿Bajará la inflación? ¿Llegará esa tan prometida lluvia de dólares? Bueno, lluvia, no sé, está anunciada la semana de lluvia desde mañana. No sé si de dólares, pero para la ciudad de Buenos Aires habrá lluvia. Lluvia, pésima noticia, pues se viene el fin de semana. Vamos a estar hablando de economía entonces con dos economistas de peso. Javier González Fraga, el mentor del ministro de Hacienda Alfonso Pratgay, y también vamos a estar hablando con Santiago Montoya, hombre del peronismo. Veremos si se ponen de acuerdo o no en estas respuestas. Hoy asumió además un nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, y por otro lado, a la mañana en el aeropuerto en el Aeroparque, fueron escrachados, insultaron a los hijos de Lázaro Báez que venían de Río Gallegos, van a declarar en los próximos días ante la justicia. Parecen dos hechos aislados, sin embargo, hay una frase que dejó esta mañana Rosati y que los liga, que tiene que ver con la deuda que la justicia tiene con la sociedad argentina. Sí, son todos ladrones, devuelvan la plata que nos robaron, devuelvan la plata que nos robaron, ladrones, corruptos, son todos corruptos, ladrones, hijos de mil putas, son todos ladrones, devuelvan la plata que nos robaron. ¿Qué responsabilidad tiene Cristina Kirchner en esto? ¡Ladrones! ¡Devuelvan la plata, ladrones! ¡Hijo de puta! ¡Vendiste el país, ¡Devuelvan la plata, hijo de mil puta! ¡Ladrones! ¡Hijo de puta! ¡Ladrón! ¡Vos, tus hermanos! ¡Tu papá, ladrón! ¡Hijo de puta! ¡La concha de tu madre! ¡Porro, maricón! ¡Puto! ¡Vende patria! ¡Hijo de puta! Creo que la justicia está en deuda con la sociedad. Es una deuda que hay que saldarla con un trabajo conjunto con los otros poderes del Estado para estar a la altura de las expectativas sociales. De modo que, por supuesto, que comparto que el tema del combate a la corrupción y en lo que hace la justicia, la no impunidad es fundamental. Esta es la pregunta, ¿habrá vinculación entre lo que recién escuchamos de Rosati, la falta de justicia, esta sensación de impunidad, y lo que pasaba unas horas antes en Aeroparque con los hijos de Lázaro Báez, con este insulto, le gritaban ladrones, devuelvan la plata? Y sobre todo también plantearnos, ¿no?, si el escrache es un instrumento válido para manifestar lo que uno siente o piensa. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué opinan? A ver, a priori los hijos de Báez aprovecharon este escrache para intentar nuevamente, o lo usaron como argumento para intentar apartar al juez Casanelo. Ellos se consideran hostigados por las medidas que el juez Casanelo está tomando con respecto a el seguimiento de sus movimientos, en este caso en Río Gallegos, pero bueno, justo hoy en el caso del aeropuerto al que llegaron. Ahora, Juan, perdón, ¿qué relación habría entre que alguien en el aeropuerto lo insulte y el juez Casanelo? Porque lo que consideran en realidad los abogados de los hijos de Báez es que este hostigamiento se produce ¿por qué? Porque hay presencia de personal policial que los está siguiendo permanentemente y esa especie de montaje que hay alrededor de la figura de los tres hijos de Báez que llegaron hoy genera que, por ejemplo, en este caso, se acerquen otras personas y los hostiguen constantemente. Pero más allá de eso, y donde sustenta el escrito, donde sustentan hoy su escrito los abogados, es que hay un seguimiento por parte de oficiales de la Policía Federal vestidos de civil que no presentan órdenes del juez Casanelo, aunque afirman hacerlo por orden del juez. Esto lo consideran, por supuesto, gravedad institucional, pero ahí es donde radica el hostigamiento constante que dicen sufrir los hijos de Báez. Por ejemplo, cuando llevan a sus hijos al colegio y los chicos que son menores se sienten asustados por la presencia de personal policial. Lo que pasa, Juan, es que todavía están sospechados, pero la justicia no se expidió. Le gritaban corruptos. Bueno, ese es un debate que podemos abrir aquí. Sí. Bueno, decía el ahora juez Rosati que la justicia está en deuda con la sociedad. Algunos consideran que individuos de la sociedad toman por mano propia, justicia entre comillas, en este caso insultando a los que por ahora son imputados en una causa, y por eso los escrachan, por las demoras que tiene el Poder Judicial con ellos. En eso me parece que hay algo distinto. No es necesariamente un escrache. Digo, el escrache era un instrumento que se utilizaba después de la dictadura para denunciar a gente que habían sido torturadores en ese
en ese periodo y que después la justicia no actuaba sobre ellos. Se quería denunciar y de avisarle a los vecinos quiénes eran esas personas. Visibilizarlos. Visibilizarlos. Era un instrumento en contra de algo, una justicia que no actuaba justamente. En este caso, estas personas están bajo investigación judicial y esto es una agresión pública, no es un escrache. Ignacio, ¿vos No, yo considerás creo- que es un instrumento válido el escrache para manifestar lo que uno siente cuando no hay justicia? El escrache o el Claramente no insulto, es ¿no? válido. A eso que También ocurrió la esta mañana, agresión. claro. No es válido, sobre todo por la presunción de inocencia de la que hablaban ustedes, que hasta que la justicia no se expida, o sea, ellos si no se son expide culpables. la justicia? Pero el tema es este. ¿Vale ahí? O sea, esto, hay muchos de estos funcionarios o gente que ayudó a los Empresarios, funcionarios claro. y empresarios Estos del son los kirchnerismo, hijos. que el Lo lugar sabemos todavía. natural, o sea, el lugar natural de ellos debería ser la cárcel. O sea, de muchos de ellos. Que el ambiente se les haga hostil cuando ellos están en libertad porque la justicia no actúa es relativamente lógico porque ellos no deberían estar dentro de la sociedad como un Ahora, ciudadano perdón, más. Ignacio, pero No, esto pero da la tremendo. sensación que esto sería lo contrario. Están viniendo a declarar. O sea, vienen en el contexto de que la justicia está actuando. Sí, pero No, y la además- justicia se demoró bastante, o sea, hubo 12 años para que se analizara estos casos de corrupción justamente que cometieron y De todas eso no maneras, llegó esto, nunca. digamos, no son Pregun- empresarios o funcionarios, digo, son los Pregunto algo hijos. más. Pregunto algo No, más. igual- ¿El escrache es de antikirchneristas indignados con los negocios de los Baez con los Kirchner o es de kirchneristas? Porque en este caso los hijos de Baez son los que más pueden complicar a Cristina Kirchner cuando declaren. O sea, hay que Igual, ver de si dónde uno- proviene si uno esta ve los indignación. últimos episodios, digo, porque a los hijos de Baez hay que recordar el de Zanini, el de Aníbal Fernández y otros, y lo que parecen ser reacciones espontáneas de gente que ve, identifica a un exfuncionario en estos casos y les dice devuelva la plata. Le la que pasó se a robaron, Macri en etcétera. acto Espera, público. quiero agregar una información, que es que hay terror en muchos legisladores que no tienen causas judiciales, pero son caras muy visibles, en volar. Uno me contó, la semana, no voy a dar el nombre porque fue en off the record, me dijo, mira, tenía que ir a Formosa en encuentro del PJ y la verdad que no era tan necesario, preferí no ir porque me agarra alguien, con un celular me filma y quedo escrachado. O sea, hay una paranoia también en la clase política respecto de esto porque en cualquier momento te puede ocurrir. Digo, como opinión me parece que nada justifica más allá de si haya... En este caso hay una investigación abierta, son sospechosos, no hay un procesamiento, no hay nada, pero me parece que no hay que ponerle un límite. Bueno, si está condenado, sí, entonces grítenle, péguenle. No, me parece que... A mí me parece una manera un poco rudimentaria, digamos, de reclamar justicia, pero que hay que atender la posición que toma la gente en estos casos. O sea, no es gratuito robarle al país y sobre todo cuando se trata de dinero público que podría haberse destinado a obras que hubieran Bueno, solucionado porque muchos lo que problemas. están diciendo del insulto era devuelvan la plata. No tiene Sí, que ver con exactamente. el Bueno, funcionario corrupto, sino la sensación de que eso era mío y Sí. vos, tu papá, lo que sea, se lo robaron. Ahora, la pregunta es si el método se justifica. No, yo creo que el método no se justifica nunca y además pondría hincapié en que la verdad es que nadie va a escrachar a la justicia que permitió durante 7 u 8 años. Nadie escracha a un juez de la nación que está 7 u 8 años demorando una causa judicial. Ahí cierto estaba eso. Máximo Kirchner y nadie se le animó a Máximo Kirchner. Eso muestra, a mí me parece que no muestra una intencionalidad política atrás de quién escracha y quién no escracha, sino que muestra mucha cobardía. Habla del que fue a insultar, ¿no? Desde el anonimato le dice cualquier cosa a un chico que quizás es culpable, quizá no, quizás es responsable, quizá tiene que resolver cosas con su padre más que con la justicia. Otra cosa que hay Y si que es culpable distinguir acá también, digo, ahí lo También, planteaba Jessica. obvio. Si es culpable, digo, vale el escrache, porque No. el Estado de Derecho existe para evitar Claro, la estas Lo que justicia pasa por es que acá mano no es la vida propia privada no de es ellos. una Comerse gran al caníbal, No es un comerse al acto- caníbal. Para mí no es un acto de la vida privada. O sea, en este caso, por ahí, que el público opine sobre eso se justifica porque justamente es la vida pública de ellos y que afectó a la sociedad en este Si momento. pasa Vudú caminando por ahí, ¿vos le gritarías chorro? No, por eso es una manera rudimentaria de responderle Ahora, pero a la también gente, hubo pero un hay que caso, por atender ejemplo, el los caso de problemas. Ballestero, que también, digamos, alguien de la justicia que también le pasa lo mismo, digamos, que se lo escracha. Sí. Digamos, no es solamente aquel... Pero justo los scratches se producen cuando esas figuras aparecen constantemente en los medios de comunicación. Con respecto a otra cosa que dijo Jessica, hoy hablé con otro importante exfuncionario del gobierno anterior y me dijo que él está tranquilo, a pesar de que es una persona muy pública, porque él no aparece en los medios de comunicación. Y cuando los medios de comunicación machacan sobre el tema es cuando aparecen este tipo de casos. Le pasó a Kicillof cuando... Uruguay. claro, cuando Sí, se... cuando Cuando se viajó. Bueno, lo que pasa es que le justo pasó después del también cepo en al un dólar. contexto, claro. Justo donde la después del gente se cepo. Le quejaba del pasa a cepo. Aníbal Fernández con un momento en el que está siendo investigado por la justicia. Es decir, espero que no llame por teléfono de nuevo. ¿Pero qué vos decís que está ligado con los medios?
con la aparición en los medios. Hay quienes argumentan que es por eso, que cuando los medios machacan mucho sobre un tema, en este pero caso eso, el de los hijos de los Báez, medios tienen la las obligación de denuncias darle existen. visibilidad a una cuestión ¿Cómo? que se volvió noticia. No, Si la sociedad después quiere salir a hacer justicia, yo no por responsabilizo eso es un delirio. No responsabilizo No. de esto a los medios. Lo que digo es, a los hijos de Báez no los conoce prácticamente nadie No. físicamente. No, es verdad. Solo pueden Si ser nosotros tenemos que reconocidos hacer porque una hay medios nota, de tenemos que identificar las caras. Solo Ni pueden ser nosotros no le reconocidos porque hay conocemos medios la de cara comunicación en el lugar, Igual en este vamos- caso en el a ver, aeropuerto. para retomar, volviendo a la pregunta inicial, es que, dejando de lado la discusión si es válido o no, ¿qué expresa? ¿Qué expresa? Expresa lo que decía Rosati, la falta, la deuda que tiene la justicia con la sociedad, expresa la sensación de que en mi bolsillo no hay lo que el otro tiene, digamos, ¿qué está expresando ese, digamos, Es el una señal, insulto a una los hijos señal de de la Báez? impotencia que tiene la sociedad para solucionar estos temas. O sea, que nadie más robe en este país. Y en un contexto también económico que, digamos, es crítico, porque me parece que se asocian las dos cosas. Importan más los casos de corrupción cuando el bolsillo está ajustado. ¿Sí? Sí, no sé, yo creo que hubo escenas muy escandalosas y eso resultó muy repulsivo, ¿no? O sea, vos decís, bueno, esta familia tiene más de 200 propiedades, tiene, no sé, 20 veces el territorio de la Ciudad de Buenos Aires. Eso me falta a mí en reducción de la pobreza en la Argentina, ¿no? Esa me parece que hubo escenas demasiado... burdas, Exuberantes. demasiado, claro, demasiado violentas de alguna manera, que me parece que eso determina el nivel de provocación, ¿no? Un ratito vamos a seguir con este tema. Tenemos una mesa para debatir sobre la justicia y también con esto que dejaba Rosati hoy, sobre la deuda que tiene la justicia con la sociedad argentina. Cecilia, a esta hora, tu dato económico. Sí, bueno, el dato del día es que el INDEC en este restablecimiento de las estadísticas lo que dijo hoy es que hay recesión en la Argentina, mínimamente hay estancamiento, hay 3 trimestres consecutivos de caída de la actividad, desde el tercer trimestre del 2015 cae la actividad y eso se repitió en la primera parte del año, en el primer trimestre del año, con un impacto sobre todo en la industria, la construcción, parte del comercio también afectados, y también lo que dijo el INDEC es que hizo una revisión del PBI de los años anteriores y mostró que durante los 4 años de gestión, de los últimos 4 años de gestión de Cristina Kirchner, la economía estuvo completamente estancada. Creció la industria 1 punto en 4 años. Eso si vos mirás que la economía crece, cuando crece tan poco, te mienten cuando te dicen que está creciendo, porque la cantidad de habitantes que se suman, la cantidad de trabajadores que se suman, porque los chicos llegan a los 18 años y tienen que ir a trabajar, es más grande que lo que creció la economía. Entonces tenés más desempleo, tenés más pobreza, tenés peores indicadores sociales, ¿no? Para mí igual el dato de 0,5% en el primer trimestre todavía no es malo, o sea, es positivo, porque lo que viene va a ser peor, porque el año pasado... Me quedo más tranquila. Por suerte tenemos una mesa en un ratito para debatir de temas el año económicos. pasado el kirchnerismo lo que hizo justamente para ganar las elecciones es apuntalar la economía. Entre el segundo y el tercer trimestre el crecimiento fue bastante más fuerte. Y entonces la comparación con los trimestres de este año va a ser mucho peor. El trimestre este va a ser peor todavía que el primero. Bueno, Ignacio Liberadol, hablando de buenas noticias, sigamos hablando de buenas noticias. ¿Qué pasó hoy que los vehículos no pudieron cargar GNC? Le cortaron el suministro a las estaciones de servicio entre las 18 y las 23 O sea, ahora no horas. están pudiendo cargar GNC Exactamente. el taxista que quiere ir a Sí, cargar, no se por sabe ejemplo. qué va a pasar mañana. Es muy probable que esta medida se tenga que volver a tomar en el corto plazo. ¿Pero por O sea, qué? lo que está pasando en la Argentina, como se sabe, digamos, no es nada nuevo, no alcanza el gas. O sea, acá lo que está tratando de hacer el gobierno es ir cortándole a los ponchazos, digamos, ir administrando la escasez, porque hoy las necesidades de los argentinos son de 160 millones de metros cúbicos y lo que produce la Argentina es nada más de 90 millones de metros cúbicos y con importaciones puede llegar a compensar un poco más de 30, 40 millones y en este momento Bolivia tiene un problema para suministrar lo que tiene que suministrar, que es tiene que dar 19 millones, está dando solo 11 millones, entonces soluciones de corto plazo no va a haber. Y Sí, lo que hace está... unas semanas vos también nos contabas sobre el corte de suministro a las industrias, que fue Bueno, breve, pero también existió. siempre son o las usinas eléctricas o las industrias o en este caso las estaciones de servicio. Pero y también recién a veces, arranca el invierno, digo, o sea, recién sí, arranca y la a veces temporada a de los frío. hogares también por ahí se los perjudica un poco cuando se les envía menos calorías. No sé si notan, viste, como hay veces... El horno no calienta. Sí, que intensidad prendés en la llama hornalla. tiene otro color. Bueno, el tema hay soluciones de mediano plazo, que obviamente no se van a ver más que en 1 o 2 años, que es el gobierno está pensando primero en licitar una planta regasificadora en Bahía Blanca, que eso obviamente se tendría, después como si hay una expectativa
optimistas sobre la Argentina y en algún momento producimos gas, ya eso se volvería inútil, entonces no es demasiado interesante hacerlo. Entonces lo que están tratando de hacer es invertir en Bolivia. O sea, hay una misión que va a partir, creo que el 4 de julio hay un encuentro entre empresarios argentinos y bolivianos, donde va a estar Aranguren, y van a tratar de ver las posibilidades de poder perforar allá y que las mismas empresas de allá puedan regasificarlo y enviarlo al país, y también asociarse con una empresa en Uruguay que está construyendo una planta regasificadora para poder tratar de importar un poco de lo que se produce allá. Jessica tiene un dato que une lo judicial del comienzo y lo económico. Sí, hoy Rosati, cuando asumió como juez de la Corte, reavivó la peor discusión para los jueces, la que le toca el bolsillo, que es que dijo que está a favor de que los jueces paguen impuesto a las ganancias. A ver, hay un dato. ¿Cuánto deja de percibir el Estado por esta exención a jueces y fiscales? 5.000 millones de pesos. Esto equivale a 430.000 asignaciones universales y 77.000 jubilaciones mínimas. Esto solo a jueces y fiscales, esta cifra de los 5.000, pero si uno toma en cuenta el resto del Poder Judicial, empleados y demás que también están beneficiados, casi se duplica la cifra. La semana pasada nomás hubo una reunión en tribunales en la que la familia judicial, entre comillas, rechazó esta posibilidad. Ahora Rosati la pone de nuevo en discusión. Olivia Sor, buenas noches. Buenas ¿Cuál noches. es el dato para esta hora? Bueno, mañana, si todo va como está planificado, el Banco Mundial le va a aprobar un crédito a la Argentina que va a permitir que se sumen hasta 1.500.000 chicos a la asignación universal por hijo. Son chicos que no están registrados en la ANSES, algunos de ellos porque no tienen DNI, porque están en zonas muy aislados, algunos porque simplemente están mal registrados en el organismo oficial, y lo que van a hacer es ir a la búsqueda de todos estos chicos para poder ingresarlos en el sistema y que todos aquellos que tienen derecho a la asignación universal por hijo puedan empezar a cobrarlo. Podrían llegar a ser hasta 1,5 millones de chicos que se integran. Bueno, qué suerte que cerramos con Oli y no con Ignacio, que Oli nos da Una buenas buena noticias. noticia. Bueno,